¿Qué pasaría si, por un instante, el cielo se abriera? ¿Y un hombre común viera un ejército que no pertenecía a este mundo? La Biblia menciona visiones, profetas y revelaciones imposibles de explicar con lógica humana. Pero entre todas ellas, hay una que destaca por su fuerza, misterio y majestuosidad. La visión del profeta Eliseo, cuando sus ojos fueron abiertos y contempló lo invisible. No fue un sueño. No fue una metáfora poética. Fue una experiencia descrita como real, tan real que cambió por completo la percepción del miedo, del poder y de la guerra. Hoy te voy a contar cómo era el ejército de ángeles que Eliseo vio. No desde la fantasía moderna, sino basado en hechos bíblicos, textos antiguos y el contexto histórico que rodea uno de los momentos más impactantes del Antiguo Testamento. Prepárate para imaginar carros de fuego, seres celestiales organizados como un ejército invencible y una escena que nos recuerda que, a veces, lo que no vemos es mucho más poderoso que lo que tenemos frente a los ojos. Porque cuando Eliseo dijo: "No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos", no estaba hablando en sentido figurado. Acompáñame, y descubre cómo era realmente el ejército de ángeles que protegía al profeta. ¿Y por qué esta historia sigue estremeciendo hasta hoy? La historia comienza en un momento de tensión absoluta. Eliseo no estaba en un palacio ni en un templo. Estaba en Dotán, una ciudad pequeña y vulnerable, cuando el rey de Aram tomó una decisión desesperada. Capturar al profeta cueste lo que cueste. Durante meses, Eliseo había frustrado cada estrategia militar del enemigo. No porque fuera un general, sino porque, según los relatos bíblicos, Dios le revelaba los planes secretos del rey de Aram incluso antes de que se llevaran a cabo. La respuesta fue brutal. En plena noche, el ejército enemigo avanzó en silencio. Caballos, carros de guerra, soldados armados hasta los dientes. Al amanecer, Dotán estaba completamente rodeada. Cuando el siervo de Eliseo salió temprano y alzó la vista, el terror lo paralizó. Montañas ocupadas. Caminos cerrados. No había salida. Corrió desesperado hacia Eliseo y exclamó: "Ah, señor mío, ¿qué haremos?". No era una exageración. Humanamente, todo estaba perdido. Pero Eliseo no gritó. No corrió. No tomó un arma. Su reacción fue desconcertante. Con una calma que no tenía explicación lógica, respondió: "No tengas miedo". Y entonces dijo una frase que marcaría la diferencia entre ver con los ojos humanos y ver con los ojos abiertos al cielo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El siervo miró alrededor. Solo vio enemigos. Solo vio muerte. Lo que aún no sabía es que estaba a punto de presenciar una de las visiones más impactantes jamás registradas. Porque Eliseo no estaba negando la realidad. Estaba afirmando que había otra realidad. Una que todavía no había sido revelada. Y justo en ese momento, Eliseo hizo algo que cambiaría todo. Abre sus ojos. Eliseo no miró al ejército enemigo. Miró a su siervo. Vio el temblor en sus manos. La respiración entrecortada. El miedo puro de quien cree que ha llegado al final. Entonces, el profeta hizo algo que parece sencillo, pero que en realidad fue un acto de autoridad espiritual absoluta. Eliseo oró. No fue una oración larga. No fue un grito desesperado. Fue una frase directa, casi íntima. Te ruego, Señor, que abras sus ojos para que vea. No pidió que el enemigo desapareciera. No pidió fuego del cielo. Pidió visión. Y en ese instante, algo cambió. El texto bíblico dice que los ojos del siervo fueron abiertos. No los ojos físicos, sino los ojos capaces de percibir la realidad invisible. Lo que vio a continuación no era una ilusión, ni una imagen simbólica. El paisaje que antes parecía perdido se transformó por completo. Las montañas que rodeaban Dotán, aquellas mismas colinas ocupadas por el ejército enemigo, ahora estaban llenas, pero no de soldados humanos. El siervo vio caballos y carros de fuego. No uno,
No dos. La montaña entera ardía con la presencia de un ejército celestial. No eran figuras etéreas flotando sin forma. Eran fuerzas organizadas. Posicionadas. Preparadas. Un ejército que no necesitaba espadas de hierro. Porque su sola presencia hacía temblar la realidad. En ese momento, el miedo del siervo se rompió en pedazos. Porque entendió algo fundamental. El enemigo nunca estuvo en ventaja. Desde el principio. Dotán había estado rodeada. Pero no por la muerte. Lo que Eliseo vio no fue solo protección, sino una demostración de cómo opera el poder celestial en la guerra espiritual. El ejército que no necesitaba pelear. El siervo seguía mirando las montañas. Incapaz de apartar la vista de aquella escena imposible. Los caballos y carros de fuego no avanzaban. No atacaban. No emitían sonido alguno. Y aún así, imponían una autoridad absoluta. Este no era un ejército como los humanos conocen la guerra. No necesitaban gritar órdenes. No necesitaban chocar armas. Su fuerza estaba en su presencia. En la antigüedad, los carros de guerra eran el símbolo máximo de poder militar. Representaban velocidad, dominio y destrucción total en el campo de batalla. Ahora, Eliseo estaba viendo la versión celestial de ese mismo concepto. El poder supremo expresado en forma militar. El fuego que los envolvía no era caos. No era destrucción sin control. Era un fuego ordenado, consciente, obediente. Cada carro parecía ocupar un lugar exacto. Cada movimiento, si es que podía llamarse movimiento, respondía a una jerarquía invisible. Este ejército no había descendido para luchar. Había descendido para asegurar el resultado. Y entonces ocurrió algo aún más desconcertante. El ejército enemigo. El mismo que rodeaba la ciudad con confianza y arrogancia. Comenzó a avanzar hacia Eliseo. Los soldados humanos no veían nada. No sabían que estaban caminando directamente hacia un profeta protegido por fuerzas celestiales. Y Eliseo no se movió. No levantó las manos. No huyó. No llamó al ejército de ángeles a atacar. Simplemente volvió a orar. Pero esta vez, su oración no fue para abrir ojos, sino para cerrarlos. Lo que Eliseo pidió a continuación cambió por completo el curso de la historia y demostró cómo el poder divino vence sin derramar sangre. La victoria sin espada. Cuando el ejército de Aram se acercó, seguro de su fuerza, Eliseo elevó nuevamente su voz en oración. Pero lo que pidió no fue destrucción. Pidió confusión. El relato bíblico es claro. Dios hirió al ejército enemigo con ceguera. No una ceguera física total, sino una desorientación profunda. Una incapacidad para reconocer dónde estaban. Y a quién tenían frente a ellos. Los soldados veían, pero no entendían. Y entonces ocurrió algo casi irónico. Eliseo salió al encuentro de aquel ejército perdido. Y les dijo con total serenidad: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Sin saberlo, los enemigos comenzaron a seguir al mismo profeta que habían venido a capturar. Eliseo los condujo directamente a Samaria, el corazón del reino de Israel. Una ciudad completamente fortificada y llena de soldados. Cuando llegaron, Eliseo volvió a orar. Y esta vez pidió que sus ojos fueran abiertos. De pronto, los hombres de Aram se encontraron rodeados. No por una pequeña ciudad vulnerable, sino por el ejército completo de Israel. El rey, al ver a sus enemigos atrapados, preguntó con impaciencia: ¿los mataré, padre mío, los mataré? Humanamente, la respuesta parecía obvia. Pero Eliseo respondió algo que nadie esperaba. No solo había ganado la batalla sin usar armas, sino que estaba a punto de revelar el verdadero propósito del ejército de ángeles. La siguiente decisión de Eliseo cambiaría la forma en que entendemos el poder, la misericordia y la guerra divina. El poder que vence sin destruir. Eliseo miró al rey de Israel. Los enemigos estaban indefensos.
El momento de la venganza parecía perfecto. Pero el profeta negó con la cabeza. No los mates. Esa orden fue más impactante que cualquier espada desenvainada. En lugar de ejecutar al ejército enemigo, Eliseo dio una instrucción aún más desconcertante. Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban. Y luego déjalos ir. El rey obedeció. Se preparó un gran banquete. Aquellos hombres que habían salido a matar. Ahora estaban sentados comiendo, vivos solo por la misericordia de su enemigo. Después de alimentarlos, fueron enviados de regreso a su tierra. ¿El resultado? El texto bíblico afirma que las bandas armadas de Aram dejaron de atacar a Israel por un tiempo. La guerra se detuvo. No por miedo a las armas humanas, sino por el impacto psicológico y espiritual de una victoria imposible de explicar. Y aquí está el punto clave. El ejército de ángeles nunca atacó. Nunca descendió para destruir. Su misión fue respaldar la autoridad del profeta. Demostrar que el poder celestial ya estaba allí. Y que la verdadera victoria no siempre se logra con violencia. Aquella visión reveló algo profundo. Los ángeles no aparecieron porque Eliseo estuviera en peligro. Aparecieron porque Dios ya había decidido el resultado. Eliseo solo veía lo que siempre estuvo presente. Pero esto abre una pregunta inquietante. ¿Cómo era realmente ese ejército de ángeles, y por qué se manifestó de esa forma? La forma del ejército celestial. Lo que el siervo de Eliseo vio no fue una visión vaga ni simbólica. El texto antiguo usa palabras concretas, militares, reales. Habla de caballos. Habla de carros. Habla de fuego. En la mentalidad hebrea, nada de eso era casual. Los caballos representaban fuerza, velocidad y dominio. Los carros eran el arma definitiva de la antigüedad. Cuando un ejército tenía carros, la batalla ya estaba decidida. Ahora imagina eso. Pero multiplicado, elevado, perfeccionado. El ejército de ángeles no descendía del cielo como un caos ardiente. Estaba posicionado en las montañas, ocupando terreno alto. El lugar estratégico por excelencia en cualquier guerra. No rodeaban solo la ciudad. Dominaban todo el campo de batalla. El fuego que los cubría no consumía. No quemaba la tierra. No destruía los árboles. Era un fuego vivo, consciente. Un fuego que marcaba la frontera entre lo humano y lo divino. Algunos estudiosos creen que este fuego no era solo luz, sino una manifestación visible de la gloria y presencia de Dios. Algo que aparece repetidamente en los textos antiguos. La zarza ardiente, el monte Sinaí, la columna de fuego en el desierto. Eliseo estaba viendo la misma fuerza, pero ahora organizada como un ejército. No había alas visibles descritas. No había rostros detallados. ¿Por qué? Porque no eran mensajeros. Eran guardianes. Eran guerreros celestiales en estado de espera. Ese día aprendemos algo crucial. El cielo no improvisa. El cielo se organiza. Pero aún hay algo más inquietante. Este ejército no apareció en ese momento. Ya estaba allí desde antes. Lo que siempre estuvo allí. Eliseo nunca entró en pánico. Nunca miró al horizonte buscando una salida. Nunca dudó. ¿Por qué? Porque él no esperaba que el ejército celestial apareciera. Él sabía que ya estaba allí. Esa es la clave que muchos pasan por alto. Eliseo no oró para que Dios enviara ángeles. Oró para que los ojos de su siervo fueran abiertos. Eso lo cambia todo. El ejército de ángeles no descendió del cielo en respuesta al peligro. No llegó tarde. No improvisó una defensa. Estaba apostado en las montañas antes de que el enemigo rodeara la ciudad. Antes del miedo. Antes del amanecer. La amenaza humana solo reveló una realidad más profunda. Nunca estuvieron solos. Para Eliseo, la guerra ya estaba ganada. Porque él vivía consciente de una verdad invisible. El cielo no reacciona con prisa. El cielo opera con propósito. Y cuando el momento llegó, no fue el fuego el que resolvió la batalla, sino la obediencia, la sabiduría.
Y una confianza absoluta en un poder que no necesitaba demostrarse. Esta historia no fue escrita solo para hablarnos de ángeles, carros de fuego o ejércitos celestiales. Fue escrita para hablarnos de visión. Porque muchas veces vivimos como el siervo de Eliseo, viendo únicamente lo que nos rodea, calculando fuerzas, midiendo amenazas, creyendo que todo depende de lo que nuestros ojos pueden captar. Y olvidamos algo esencial. Que hay batallas que ya están rodeadas. Pero no por el enemigo. Que hay momentos en los que el miedo grita. Pero el cielo permanece en silencio. Porque ya está en control. El ejército de ángeles que Eliseo vio nos recuerda que no todo lo real es visible. Y que no toda victoria necesita violencia. A veces, la verdadera revelación no es que Dios actúe, sino que nos permita ver lo que siempre estuvo ahí. Y quizá hoy, la oración más poderosa no sea: Señor, cambia mi situación. Sino, abre mis ojos, para que pueda ver.